nosotros comprendamos que Jesús es el Mesías, que había sido prometido en toda la palabra de Dios. La idea de Lucas es mostrar que Jesús cumple todos los requisitos que el Mesías exigía. Lucas por eso comienza con profecías del Antiguo Testamento sobre aquel que era para nosotros, que es para nosotros el que iba a ser el Mesías, diciendo que el Mesías nacería de una virgen, mostrando todo lo que era con respecto al mismo Mesías, pero también mostrando a alguien que iba a anunciarlo. Ese que lo anunció se llama Juan el Bautista. Y Lucas empieza por Juan el Bautista, muestra que él tenía que anunciarlo, muestra por qué él es el precursor que la Biblia había profetizado. Y efectivamente, pues Lucas nos muestra en detalle la vida de Juan, un profeta único y especial, que anunció al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo hizo un día que vio a Jesús a lo lejos y dijo, miren quién viene allá. Dijo, viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y una voz del cielo ratificó lo que dijo Juan diciendo, y este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí comienza el ministerio de Jesús, miles de personas lo siguen, miles. Él empieza a nombrar gente más cercana, a los que llamó discípulos, después nombró otros más cercanos, a los que llamó apóstoles, que fueron 12. Y vemos que empezó a desarrollar, la gente lo seguía, las multitudes lo seguían, pero el Señor tenía un problema. La gente lo seguía porque Jesús les hacía favores. Y Jesús se dio cuenta y entonces en una ocasión Jesús muy enojado les dice, ¿hasta cuándo os he de soportar, generación incrédula? Porque solo siguen a Dios por favores. Pero y eso es algo que Dios no acepta. Seguirlo por intereses personales, porque me puede hacer algún favor o sacar de alguna cosa mala en la que esté o me ayude a vivir de una manera diferente o cosas como esas. Eso no es no estamos con el Señor por eso. Y el Señor lo expresaba claramente. También dice la Biblia que demostró que Él era Dios, teniendo poder sobre las enfermedades, poder sobre la naturaleza, poder sobre lo espiritual, sobre los demonios, sobre el mundo espiritual de una manera increíble, el Señor como lo hacía. Y a partir de ahí, los líderes religiosos de Israel empezaron a temerle. Jesús predicaba y enseñaba de manera muy diferente a como los líderes religiosos lo hacían. Y desde el principio que comenzó su ministerio, cuando tenía 30 años, vimos que empezaron a perseguirlo. Hasta el punto que en un poco tiempo dijeron, hay que matarlo, este hombre nos quita a las personas, la gente se va detrás de él. Terrible. Entonces ya lo que vemos en la última semana, que ya estamos en la última semana de Jesús, es lo que ocurrió ya cuando Jesús entra a Jerusalén, lo que la gente llama el Domingo de Ramos, que es más bien parece un lunes, pues según la historia. Entonces Jesús entra a Jerusalén, bota las mesas de los cambistas, eso enoja más a los líderes religiosos del templo. Ellos tratan de hacerlo caer en palabras, Jesús nunca cae, al contrario, los avergüenza. Y finalmente, cuando van saliendo del templo, dice que sus discípulos ven el templo estaba en construcción, ve unas piedras muy bonitas y ellos estaban admirados de las piedras. Y él le dice, de esas piedras que ustedes ven no va a quedar piedra sobre piedra. Y empezamos a hablar de lo que era el fin, pues el Señor le preguntaron, ¿cuándo va a pasar que no quede piedra sobre piedra? Le preguntaron del futuro y el Señor profetizó. Y explicó cuándo, cómo y dónde, y explicamos acá los eventos futuros en el sentido de la tribulación, la gran tribulación y la segunda venida de Jesucristo. Después de esto, que ya estamos llegando al texto donde nosotros vamos, hemos visto cómo hay un complot muy grande para matar al Señor. Ellos quieren asesinarlo. Y el Señor ya lo sabe, y el Señor manda a preparar lo que llamamos la última cena. En la última cena explicamos cómo fue que instituyó, por qué la cena, por qué tomar el vino, por qué el jugo de uva que tomaban en ese tiempo, más el pan sin levadura, que igual hoy en día son símbolos representativos. Y dijimos el Señor cuál era su significado, por qué teníamos que hacerlo de esa manera, cómo Él había deseado estar, pero también la traición de un hombre que apareció en la escena que se llamó Judas. Y la semana pasada estuvimos a los que vinieron, porque hubo algunos que no vinieron. El Señor, pues hablando de eso, hablamos también de la traición de Judas y de que ellos empezaron a discutir. El Señor terminó diciendo que alguien lo iba a entregar, que había uno allí que iba a entregarlo y todos empezaron a mirarse y dijeron, ¿seré yo maestro? De ahí sale esa frase, ¿no? ¿Seré yo maestro? Porque ninguno, todos, increíble, Judas no había sido descubierto. El único que sabía es el Señor. Sabemos por los evangelios que el Señor le contó a Juan, le dijo, él es. A Juan sí le dijo quién era, ahí en la misma escena.
Pero esa cena no termina ahí, esa cena fue algo muy bonito. No solo se instituyó la Santa Cena que llamamos nosotros, sino que el Señor hizo algo muy, muy especial. Cuando estaban en la cena, vamos a comenzar hoy en Lucas capítulo 22, versículo número 24. Lucas capítulo 22, versículo 24. Vamos a comenzar por ahí. Vamos a orar primero y comenzamos. Padre precioso, te damos gracias por esta mañana, por este tiempo, gracias por que todo lo que tú haces es bueno, Señor, porque solo tú y nadie más que tú, Señor, es quien tiene palabras de vida eterna, porque solo tú nos guías y nos acobijas y nos acompañas, Dios, porque solo tú haces, solo tú obras. Gracias, Señor. Ayúdanos hoy a poder hablar con claridad, quita de nuestra mente todo aquello que no te glorifica, no te exalta, a tener una mente limpia, transparente. Perdónanos si hay algo allí, Señor, que no está bien, en pensamientos, en palabras, en acciones. Y ayúdanos, Señor, a poder tener el corazón dispuesto tanto para hablar como para recibir. Ten misericordia de todos y cada uno de los que nos escucha y de tu siervo quien habla en Cristo Jesús. Amén y amén. Lucas 22, 24. Dice que hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Increíble, ¿no? Están en una cena, están metidos en una cosa muy espiritual y la pregunta que salen, ¿y cómo voy yo ahí? Imagínense eso. Dice, Señor, tú dices que vas a tener un reino. Y entonces un reino significa que tú vas a ser el rey y vas a tener primeros ministros, gente muy importante a tu lado. Nosotros queremos saber, y dice acá, empezaron ellos a disputar entre ellos, Señor, ¿quién de nosotros va a ser la mano derecha tuya? ¿Quién va a ser el más importante entre nosotros? Imagínense eso. El Señor le está hablando que se va a morir, que este es mi cuerpo, que esta es mi sangre. Eso. Y ellos salen, bueno, y que después obviamente el Señor hablaba mucho del reino. Y ellos le dicen, bueno, ¿y entonces cómo voy yo ahí? Tremendo, ¿no? El corazón humano es algo bien, bien complejo, muy, muy, muy complejo. Y el texto dice que le hacen esa pregunta al Señor, que es una pregunta que uno dice, "Y no, no, no al lugar, en ese no es el momento. Ya antes, ya antes los hijos de Zebedeo habían hecho lo mismo y le habían preguntado al Señor que cuando él tuviera su reino, ellos querían sentarse uno a la mano derecha y otro a la mano izquierda. Esa es otra escena. Y ellos, imagínense eso, eso fue antes, ya lo habían hecho y Jesús les había dicho pues que no fueran así. Ahora, entre ellos, aquí dice que no eran solamente estos dos, todos empezaron a discutir entre ellos y bueno, y como que en el reino, como que soy vicepresidente, secretario, como que me tocó. Entonces, por favor, dígame, imagínese eso. Entonces Jesús da una tremenda lección de humildad, pero la va a dar de dos maneras. Una, hablando acá, diciéndoles unas palabras y otras actuando. Y es lo que vamos a ver, las dos. La forma en que Dios les habla y les dice, esta es la lección sobre quién es más grande para Dios. Pero también esta es la forma práctica de hacerlo. Y va a hacer las dos cosas en esta escena. Entonces él les dice que empezaron a disputar con el Señor. Estamos en Lucas 23, 22, 20, 24. Entonces ellos empezaron el saber que el Señor Jesús acaba de decir, uno me va a entregar. Uy, seguramente eso los llenó de inquietud, saber que había un traidor. Y en medio de todo eso, ellos empezaron a decir, ¿quién será el más? En lugar de preocuparse, oiga, alguien va a entregar al Señor, lo van a matar. No, preocupados por eso. Y dice que empezaron a discutir, a tener una disputa. La palabra equivale a ser como casi peleando, pendencieros. Y el motivo era determinar los méritos personales para ser considerado como el mayor para Dios. ¿Cuáles son las cosas que Dios determinaría para que usted fuera supuestamente una persona súper tan cercana a Dios? Supuestamente. Y entonces el Señor, viendo esa discusión, les contesta. Versículo número 25. Versículo 95. Dice, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Entonces el Señor entra en una comparación entre cómo manejan los puestos los gentiles, la gente del mundo. El Señor va a hacer eso
simplemente lo va a tener claro. El Señor va a mostrar cómo es que se dan esas cosas y el Señor nos va a llevar a nosotros a mostrarnos literalmente cuál es la manera correcta de hacerlo y cuál es la manera en que el mundo lo está haciendo y Dios dice, yo no estoy de acuerdo en que el mundo lo maneje de esa forma. Entonces él le dice, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. Ellos tenían en la cabeza, el Señor va a reinar un día. Por eso en la Biblia se habla tanto que venga tu reino. Es una oración del Padre nuestro. Porque el Señor va a reinar un día. No sabemos cuándo, pero va a reinar. Ahora, los que están escuchando, que son sus discípulos en esa cena, están diciendo, sí, el Señor va a reinar, el Señor va a estar ahí. Y entonces ellos dicen, ¿cómo será el reino? ¿Será como un rey normal del mundo? Que tienes, está el rey, están los súbditos, están los criados, los esclavos. Así va a ser, así es como se va a manejar. Y ellos en su cabeza, pues esa es la idea de cómo se maneja un reino. Una idea totalmente humana, carnal, que no tiene nada que ver a cómo lo maneja Dios. Pero en su cabeza estaba eso. Y dice el Señor, miren, los reyes del mundo, los gobernantes de las naciones, o sea, lo que se llama en la Biblia los gentiles, ejercen una autoridad despótica sobre el resto. Significa, a los demás los miran como menos, ustedes son los súbditos, obedezcan, no están interesados en suplir las necesidades de todos ellos, sino que ellos se enseñorean. La palabra enseñorear tiene que ver con ellos los dominan, se ponen por encima de ellos. Dice, así es como funciona el mundo. Y usted lo ve hoy, ¿no? El mundo, los que son en algunos lugares es muy notorio que los que están arriba son autoritarios, son los, yo hago lo que yo quiera y la Biblia dice que se enseñorean. Pero el Señor advierte, no en, solo en este pasaje, sino en varios, que cuando alguien esté al frente de algo de Dios, dice la Biblia, no como teniendo señorío. En Primera de Pedro 5:3 dice, por ejemplo, para los pastores, que eso es algo que no puede hacer, no somos los dueños de las almas. El dueño de las almas es Dios. No podemos enseñorearnos de la gente. Significa es que usted hace esto y usted hace esto, entonces no se puede hacer. Si la gente es como cabras, no hay, ni siquiera en ese sentido podemos. Que hay ovejas y hay cabras, ¿no? Yo conozco hartas, pero monteses. El punto es, el Señor lo que está diciendo muy puntual y muy claramente es, está prohibido enseñorearse. La Biblia dice que quien convence es Dios y lo hace a través de su palabra y así es como debe ser. Dice, pero en el mundo no funciona así. En el mundo el que manda, manda así mande mal, dicen la gente, ¿no? Y dice, es que es así, punto. Y está hablando de esas personas que lo hacen de una manera equivocada. Ahora, los discípulos creían que cuando Dios estableciera su reino, él iba a hacer lo mismo, el Señor iba a coger a todos, y usted haga esto, y usted haga aquello, y estaban pensando que así es como se demostraba que era el más grande, porque estaba al frente dando órdenes y que supuestamente ese es el modelo humano. En pocas palabras, lo que estamos hoy viendo en el mundo es una arrogancia, una vanagloria personal, un ejercicio autoritario de todos los que están normalmente en los altos cargos. Cuesta. A la gente le cuesta cuando tiene un cargo comportarse bíblicamente, humanamente con otro ser que está hecho a imagen y semejanza de Dios. El Señor es el gran pastor de las ovejas y prohíbe en la iglesia hacerlo de esa muy manera. Por eso los líderes religiosos está prohibido que seamos ostentosos y que haga esto, haga aquello usted. No podemos hacer eso. Siempre he molestado que un pastor, pastor de ovejas con escoltas. Suena rayado, porque Dios llama más bien a la humildad. No a eso. O sea, es una cosa, es una contradicción. Muy tristemente se ve hoy. ah, los que estamos en puestos de autoridad debemos conducirnos como ejemplo y no con señorío sobre la gente. Eso es lo que la Biblia nos manda hacer. Y revestirnos de humildad es literalmente en la Biblia ponerse el delantal propio de un esclavo y hacer la obra que el Señor manda. Es entender quiénes somos y entender que, como lo hemos dicho muchas veces, estamos para servir al Señor. Y al servir al Señor vamos a servir a la gente. Entonces el Señor dice, así trabaja el mundo, pero yo no trabajo así. Y entonces el Señor dice, mas no, versículo número 26, Lucas 22, 26.
Lucas 22, 26. Ya lo coloco ahí. En Lucas 22, 26 dice, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros, dice el texto, sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Y aquí viene la parte más interesante de la historia. En cambio, aquí dice el Señor rompiendo todos los esquemas que el mundo conoce, porque los esquemas del mundo son muy diferentes a los que tiene el Señor. Dice, pero que entre nosotros, entre los que seguimos al Señor, no funciona de esa manera. El mayor va a ser como el más joven. Ahora, cuando uno mira a una persona más joven, normalmente, ¿qué pasa en los liderazgos? Una persona le dice, ese chino está muy joven para que haga eso. No, estamos a alguien mayorcito, alguien que sepa más, que tenga más experiencia. Y el Señor dice, no, 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 no va a funcionar así. Y el que dirige no va a ser como los dirige el mundo, sino va a ser como un siervo. Y la palabra ahí es como un esclavo. Va a ser uno que sirve a los demás. El que esté más arriba es el que más va a servir a la gente que está allá. Eso es totalmente en contra. Se supone que si una persona está arriba es para que los demás le sirvan. En el mundo funciona así. En el mundo. En la Biblia no. ¿De acuerdo? En la Biblia, el más grande es el que más sirve. Básicamente es la línea que el Señor literalmente está manejando. El mayor, la diferencia más grande es que el mayor debe hacerse como el menor y el que gobierna debe hacerse como el que sirve. Esa es la diferencia gigante que el Señor quiere mostrar. Mientras que en las naciones todos quieren ser grandes y que se note esa autoridad, ya se mandan a hacer tarjetas, se mandan para hacer programas, todos que ser conocidos, ser vistos. El Señor dice, eso no es nada, no tiene nada que ver con alguien grande. Ese es el chicanero, el que realmente está con el Señor. Hace montones de cosas, sirve a lo que más puede, se dedica completamente, así es como Dios lo mira. Es un siervo juicioso que trabaja, le gasta la vida a Dios, le gasta la vida. Este es el más grande. ¿El resto? Por eso la Biblia dice que el Señor no acepta a los profesionales. ¿Sabe quiénes son los profesionales de la Biblia? Son los que vienen y dictan una clase. Dicen, ¿a qué hora es que me toca? Ya ahorita paso. Deme unos minutos, ya le caigo. Y dictan su clase y ese es un profesional. Es ese que lo único que le interesa es cumplir específicamente solamente con lo que le toca hacer. Y ese es un profesional. La Biblia no sirve. Nosotros no somos profesionales. Sabemos teología, estudiamos teología, pero no jugamos a eso. No hacemos eso por salarios, aunque nos pagan. No funciona. Y el Señor dice que los hacer asalariado sirviendo al Señor no tiene sentido. Si ese es mi deseo, si lo hago como una persona que lo hace solo porque como están pagando, entonces, y según me paguen, así trabajo. Eso no funciona con Dios. ¿Está claro eso? Jesús les está enseñando que la grandeza se alcanza en amar a otros y servirles por amor. Eso solo lo puede hacer el Señor convenciéndoles por través del Espíritu Santo a la gente. El Señor derrama su amor en nosotros y nos capacita, nos satura, nos impulsa. Y entonces, ¿qué hace uno? Pues se mueve y hace las vainas. Hay que gastar la vida con el Señor. Y eso es una idea que para muchos es rayada. No, pero yo tengo mis propios planes, pastor. Yo ya llevo 6 semestres en la San Marino y, bueno, algunos hacen sus propios planes así, ¿no? Y tengo que terminar y tengo que... Y yo le pregunto, y usted le pregunta, ¿cuáles son usted dice que es creyente, ¿cuáles son los planes de Dios con usted? Porque en la Biblia, eso es lo que está diciendo acá. Ese desprendimiento llega cuando yo lo quiero obedecer, cuando realmente entiendo quién es Dios, me meto con Él. Y cuando mis pensamientos quieren ser como los de Él y mi obrar y mi andar como los que el Señor quiere. La humildad y la participación en el servicio, eso es lo que el Señor resalta como una persona que realmente es grande en el reino de los cielos. Los discípulos pensaban, uy, me tengo que notar, todo el mundo, es que hay gente que les gusta pantallera, les encanta estar al frente y mostrar, aquí estoy, tiene una camiseta que dice, yo quiero participar. Sí, hay gente así, pero la Biblia dice, ¿sabe qué? Bájele al perfilito, usted es cristiano. Me llamaron, haga, que puedo hacer tal cosa, ore para que el Señor hable y diga quisiera y haga, pero no busque reconocimiento.
Eso no es para nosotros. Y si desgraciadamente le gusta mucho el reconocimiento, aquí está mi tarjeta, llámame. O habla con mi secretaria. Alguna vaina así puede llorar, nada, eso no es para... eso es lo rayado, eso sería lo anticristiano. Pero algunos todavía no lo entienden y algunos todavía buscan expuesto, posición. No aguanta, no aguanta. La Biblia dice que muchos de los hombres de la Biblia, Abraham, Moisés, Josué, Samuel, Jonatán, Nehemías, Esteban, Pablo, Silas, Timoteo, Lucas, Ana, Abigail, María, la madre de Jesús, María, Marta, Lidia, Priscila, Aquila, todos ellos sirvieron al Señor. Y todos ellos lo hicieron con humildad y se ofrecieron. Y básicamente la regla es sin esperar nada a cambio. Simplemente porque Él es Dios y porque entendieron que así es como funciona. La vida cristiana no tiene otra vía más que la de servir por amor unos a otros, dice la Biblia. Y esa es la grandeza de la libertad en Cristo, que usted pueda llevar un servicio, un ministerio desinteresado, que esté dispuesto a trabajar y ayudar y a servir a sus hermanos. Cuando una persona dispone su corazón, no más piensen en el punto. Hoy en día nos cuesta tanto conseguir personas que quieran dedicarse de tiempo completo porque prefieren estar trabajando, prefieren estar consiguiendo sus cosas, prefieren decir, uy, no, pero es que yo ya estoy acostumbrado a un nivel de vida X o Y. Y eso es lo que los detiene realmente, la plata. No quieren entrar a confiar en el Señor, no quieren, así Dios los llame. Eso es algo terrible hoy. Y eso es porque estamos en un mundo materialista y que desgraciadamente ese materialismo a veces llega a los corazones de las personas en las iglesias. Y algunos a los siervos. Y eso es triste, porque por ahí no es. La disposición del corazón de quien es verdaderamente un discípulo de Jesús tiende a buscar siempre la utilidad que puede ser para otros, con su vida y con su ministerio. Así es como funciona en la vida real. Y así es como debería ser. Dios nos ha dotado de cosas increíbles y hay que usarlas con humildad para el servicio del Señor. Todo verdadero cristiano cuya viva en dependencia y en control del Espíritu, busca el bien de los demás y no su propio bien. Porque así es como la palabra de Dios lo pide, lo señala y nos pide que lo hagamos en esa manera. Por eso en 1 Corintios 10:24 dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Pero hay muchos que no están dispuestos a ceder lo que tienen. Les parecen que dar a otros no vale la pena. ¿Qué va a recibir a cambio? Pues solo el agradecimiento de Dios, porque si usted lo hace por interés va a llorar. Porque también vamos a encontrar que así lo haga. No quiere decir que toda la gente va a decir, ay, tan lindo, le agradezco. No. Tristemente también el pueblo de Dios es desagradecido muchas veces. Por eso uno no lo hace porque le digan o porque lo hagan nada, simplemente porque Dios lo mandó. Así de sencillo, por el privilegio de darle la gloria y la honra que él merece. Así es como funciona. Y yo sé que es duro aceptar a veces eso. Ahora, el Señor le está hablando a los discípulos y nos habla a nosotros y nos dice, ¿qué buscas con el Señor? ¿Estás buscando algo? ¿Un favor, una posición, un reconocimiento, plata, dinero, posición? Nada, puede llorar, no se lo va a dar. Si quieres conseguir plata, yo tengo unos amigos que dan trabajo, podemos hablar con ellos, ustedes trabajan y oramos para que le vaya bien en ese trabajo, que usted consiga eso que usted quiere, porque eso es lo que usted quiere. Pero si quieres estar bien con Dios, entonces sométase a lo que Dios quiere hacer con su vida. Búsquelo y dígale, Señor, ¿qué tú quieres? Y hágalo. Sea que le pague o no le pague, le dé o no le dé. Eso es lo que la Biblia dice. Y mientras no entendamos eso, va a ser muy difícil. Entonces hay que enfatizar. La iglesia necesita menos grandes, menos gente que se quiera ser o decía, yo soy grande y necesitas más siervos. Gente que de verdad diga, no, yo quiero servir al Señor. Y donde Él me coloque, ahí estaré. Punto. Ya, eso es todo lo que intentamos. Ahora, Jesús no se quedó en ese pedazo, sino que siguió, eso fue un tema que para Jesús era fuerte y lo siguió hablando. En el versículo 27 dice, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa?
mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Quién es el más grande? ¿El que se sienta en la mesa o el que sirve? Y es una pregunta que obviamente cada cultura la responde. Él hace una pregunta, se llama una pregunta retórica. ¿Quién es el mayor, el que está sentado en la mesa o el que sirve? No cabe duda que la única respuesta es mayor el que está sentado porque lo está atendiendo otro. ¿Ok? Dice, para el mundo así funciona, pero yo los estoy sirviendo a ustedes. ¿Quién es el mayor? Es todo lo contrario. Es el que sirve delante de Dios, el que es el mayor. El Señor presenta ante ellos su vida, presentó ante ellos su ministerio, esto presentó su servicio. Dios hecho hombre. Increíble. Y les dice, miren, ahora ustedes dicen que, recuerden algo, Jesús no le va a pedir algo que él primero no haya hecho. Jesús jamás nos va a pedir algo que él primero no haya hecho. Ya que le dice, yo quiero que ustedes sean personas humildes, que empiecen a dedicar su vida a mí, que dependan de mí, que dejen de pensar en sus intereses, en su casa, su carro, su beca, en sus estudios, todo eso, que no son cosas de desechar, pero que son secundarias con delante de Dios. Y quiero que empiecen a buscar realmente qué quiero hacer con sus vidas. Pablo decía, no pretendo ya haberlo alcanzado, dice en Filipenses. Pablo dice, sino que corro aquello para lo cual Dios me salvó, para el cual Dios me agarró. Dios me agarró con un propósito y dice, yo corro detrás de eso, no detrás de la plata, la posición y tener cosas como todo el mundo lo hace muchas veces. La pregunta es, ¿usted detrás de qué está corriendo? ¿Para dónde está cogiendo? No importa qué título tengamos, somos solamente siervos y si olvidamos eso, perdemos todo. La mayor parte de las disputas de la iglesia provienen cuando las personas desean ser servidos y no servir. Ahí vienen los gran problemas. La iglesia está necesitada de siervos humildes. Necesitamos personas que digan, sí, yo quiero ser uno de esos. Quiero tener ese corazón de servicio que se dedica al Señor. Y eso es algo que solamente usted puede hacerlo, no de palabra, sino con obras, con hechos. Y ya vamos a mirar cómo se hace. El Señor también les recuerda en el versículo 28, pero vosotros, dice el texto, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. El Señor les dice, dejen de estar pensando qué puestos tienen, ¿no? Eso no es lo importante. Dios resiste a los soberbios, exalta a los humildes. Y yo entiendo, el Señor les está diciendo en otras palabras, yo entiendo que ustedes han estado conmigo y han pasado cosas duras y me han acompañado. Y el Señor entiende eso, que en muchos momentos obvio, después de esto lo van a dejar solo, lo van a votar y lo van a desechar al Señor. Pero el Señor dice, pero yo no olvido lo que ustedes han hecho antes. Yo no olvido todas las cosas que ustedes han hecho por mí. Y el Señor les dice, ustedes han permanecido conmigo en las pruebas, ustedes han compartido el rechazo de la gente, ustedes han visto cómo la gente se nos han venido encima por el mensaje que predicamos. Dice, y básicamente él sabe lo que viene. ¿Qué viene después de esto? La cruz, viene la pasión de Cristo, todo lo que le va a pasar al Señor tan duro y que van a hacer los discípulos. Y el Señor les dice esto para dice, tranquilo, yo entiendo. No sé, yo sé que van a hacer eso, pero no olviden, no me he olvidado de lo que hicieron por mí, de acompañarme. Yo nunca olvido, el Señor nunca olvida cuando nos ponemos del lado de Él, cuando caminamos con Él. Y Él dice, no, yo no me voy a olvidar de eso, aunque va a ser muy triste lo que viene. Los discípulos habían estado siempre con Él, pero lo van a abandonar en breve, en aquella noche. Y no muy pocos, y muy poquitos, y van a quedar. Y para consolarlos les dice, a pesar de que sabe lo que va a venir, les dice en el versículo 29, yo pues os asigno un reino, como mi padre me lo asignó a mí. Dice, y tranquilos, ustedes no siempre van a ser súbditos, hay una recompensa por todo aquello que hicieron, a pesar de que ahorita me van a abandonar porque lo van a hacer. Y esa promesa tiene que ver con que ellos van a estar acompañando.
al Señor, como lo dice Apocalipsis 3:21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, dice Apocalipsis 3:21. Aquellos que mantengan la comunión con Cristo, lo reciban en sus vidas como su Señor y Salvador. Ellos, los que muestren fidelidad y pongan de manifiesto su condición de salvos, esas personas que han estado firmes en medio de las pruebas, ellos, el Señor dice, yo tengo algo especial para ustedes y específicamente les habla a sus discípulos, ustedes van a tener un reino. Cuando yo reine, ustedes van a tener un reino. Pero no se preocupen cuál puesto es y a mí qué me tocó Estados Unidos, qué parte del mundo me tocó mi reina. Entonces dicen, usted simplemente le voy a asignar un reino porque le place al Señor hacerlo. Y está en toda la Biblia, dice, lo encontramos en los Salmos también. Y dice el Señor que cuando estén en el reino ellos van a hacer lo siguiente, versículo número 30. Para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Ese reino llegará donde una época que la Biblia llama el milenio. No se trata solamente de un reino solamente espiritual. No, será un reino literal en el que Jesús reinará sobre las naciones de la tierra. En ese tiempo, la mesa de comunión del Señor estará para los suyos, se abrirá para todos. Él acaba de decirles que no conocería más, no bebería más la Pascua hasta que la beba con ellos. Y el Señor dice, hasta que mi reino venga. Y ese tiempo habrá llegado y cuando llegue ellos van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Dice, comerán y beberán a la luz del reino de Dios. Una cosa fantástica. Y Jesús, es más, en la Biblia, ¿cómo se llama llevar el mensaje de Señor, de Jesús? Se llama proclamar las buenas nuevas del reino, así se llama. Porque Jesús un día va a reinar, así de sencillo. Y el Señor entonces está hablando de ese reino futuro que viene para con ellos. Eso es escatología pura, el Señor diciendo que viene. Ese reino es eterno, ese reino un día será literal, Jesús estará en la tierra durante el milenio y después será eterno porque viviremos con Él para siempre conforme el Señor lo ha señalado en las Escrituras. Pero con esa respuesta, en medio de la respuesta, en los textos paralelos narran que Jesús hizo algo más que no está en Lucas, pero que nosotros también tenemos que verlo porque es algo muy, 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 muy interesante. Y es que en medio de esa cena el Señor lavó los pies de sus discípulos. A veces nos preguntamos, ¿cómo llevamos a la práctica eso? Jesús demostró humildad. Él era Dios y nos sirvió. Eso es humildad. ¿Pero lo hizo en formas prácticas? Por supuesto. Yo obviamente quiero referirme principalmente a la escena donde el Señor lava los pies de sus discípulos. Entonces vamos a ir por un instante allá, esperen un segundito acá. ¿Ok? En Lucas solamente narra que el Señor está tomando la cena y eso, pero Juan sí nos narra claramente que el Señor tuvo con sus discípulos, empezó a lavarles los pies. Ahora, antes, eso es Juan 13, Juan capítulo 13, pero antes de eso, un poquito de contexto. Permítame un segundo. Listo. En Juan capítulo número 13, pero un segundito. Dice Jesús lava los pies de sus discípulos. Y es una historia muy interesante. Ahora, es en medio de todo esto. Y quiero narrar la historia desde una perspectiva muy, 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 muy especial y que ustedes me pongan mucha atención. Voy a resumir la historia. Ustedes conocen la historia. El Señor estaba con sus discípulos, estábamos en la cena y el Señor quiere hacer esto específicamente porque el Señor no solamente decía cosas, hacía cosas. Y así es como se demuestra. Ahora, no es fácil ver a Jesús lavándose los pies, ver las manos de Dios tocando los dedos de esos hombres y sobre todo los dedos de aquel que iba a traicionarlo. No es justo. Los discípulos debían haberse lavado los pies. Natanael, uno de ellos, podía haber derramado el agua, ¿no? Andrés podía haber secado con la toalla, pero no, ninguno lo hace. Ninguno quiere servir. Más bien se dicen, ¿y quién será el más grande?
¿Quién va a ser realmente el más grande? Y empiezan es a pelear en eso, en eso. Y entonces seguramente uno dijo, yo soy el apóstol número uno, number one. Otro dijo, yo soy más espiritual que usted. Yo oro más que usted. Yo he leído más. Ush. Y Jesús dice, "Mm". Pero mientras ellos discuten en un rincón, está una vasija, un balde, sin que nadie le preste atención. Está una toalla en el piso. Está una ropa para hacer la labor. Entonces, todos los discípulos lo ven, saben que están allí, pero nadie se mueve, excepto Jesús. Y mientras disputan, Jesús se pone de pie, no dice nada. Coge el traje para hacerlo, ahí era un manto que se ponían. Recoge la ropa de siervo, se la coloca, coge el balde, vierte el agua, se arrodilla y empieza con una esponja a lavarlos. Y la toalla con que se ciñó, pues, puso la toalla, se la colocó acá arriba. Con esa misma toalla empezó a secarlo. No es justo, pero así es como él demuestra cómo funciona. Y es tremendo porque esas manos que están lavando al otro día les van a abrir huecos. ¿Sabe qué está haciendo Dios? Restregando la mugre de de los discípulos. Está lavando los pies para que vayan y lo entreguen bien limpios. Uy, dentro de unos minutos después de esto, la lealtad de ellos tambalea. Uno podría decirle al Señor, ¿y para qué le lava los pies a Juan? Juan, no sé, Juan fue el que dijo que destruyéramos esa ciudad porque no era parte de nuestro grupo. ¿Por qué le lavarle los pies a un tipo así todo tan resentido y tan rayado? ¿Y qué tal Jacobo? Jacobo es el que tuvo, que pidió puesto especial. ¿Para qué lavarle los pies a un tipo así? ¿Y qué tal a Felipe? Felipe fue ese que dijo, ay, pero señor, si es que le demos de comer a gente y no hay con qué, ¿usted dónde va a sacar comida? Él tenía como incrédulo, ¿no? Y Pedro caminó sobre el agua, pero ¿qué pasó? Se hundió. ¿Vale la pena lavarle los pies a personas así? Ninguno se lo merece. Señor, ¿y tú sabes que cuando estuvieron a punto de apedrearte en Nazaret, eso fue antes, ¿estuvo alguno como voluntario para resguardarte? No. Mm. Señor, ¿y tú sabes que, porque la historia lo dice, ellos se van a quedar roncando en el jardín de Getsemaní mientras tú estás orando y sufriendo? ¿Vale la pena lavarle los pies a gente así? Señores, cuando vengan los soldados, ellos te van a dejar. ¿Cuántos van a estar al frente cuando él esté ante Pilato? ¿Cuántos se van a quedar cuando lo azoten? Y la respuesta es ninguno. Es más, van a decir que no lo conocen. ¿Por qué lavarle las pies así? ¿Por qué no queremos ver a nuestro rey haciendo el papel de siervo? Dios está sobre sus manos y sus rodillas. El cabello cae ahí sobre su rostro. ¿No queremos ver a Dios lavando los pies? ¿O es porque nosotros no queremos hacer lo mismo? ¿No hay cantidad de gente así como los discípulos en el mundo? Gente que solo está cuando estamos en los tiempos buenos. Los que nos dijeron y que hicieron cosas diferentes cuando vinieron los problemas. O cuando estabas en una enfermedad o que te dejaron solo. Los que olvidaron sus promesas. ¿Qué dice la lógica? Sáquelos, denle un puñetazo. Jesús dice, no, traiga el agua. La lógica dice, quite a esa gente, no se lo merece. El Señor dice, no, lavémosle los pies. ¿Por qué Dios hace eso? Se arrodilla ante nosotros, toma nuestros pies en sus manos y nos lava. Ese es Dios. Es un acto de amor lavar los pies. Jesús lava los pies de nosotros. Nosotros estamos en la historia, estamos en la mesa. Ese somos nosotros. El Señor está lavando nuestra suciedad, nuestros pecados. Es más, Jesús dijo, si usted no se deja lavar los pies, yo no puedo, usted no puede ser de los míos. Le dijo a Pedro. Y Pedro le dijo, entonces láveme todo el cuerpo. Porque no entendía. Jesús les dijo, si no se lavan los pies, no pueden. Porque nosotros por nosotros mismos no podemos limpiar la inmundicia de nuestras vidas.
Poner los pies en el balde de Dios, que básicamente fue lo que hicieron esos hombres, es poner una de las partes menos decorosas de nosotros en las manos del Señor. En este tiempo, la gente, sus pies estaban llenos de costras, de barro, de polvo, y el esclavo de la casa era el que tenía que limpiarlos. Y Jesús asume ese papel y va a limpiar las partes más sucias de esas personas. Pero siempre está el orgulloso, ¿no? Pedro, yo no estoy tan sucio, Jesús, no necesitas lavarme. ¿Y qué le dice Jesús? Si no te lavas conmigo, no tendrás parte, si no te dejas lavar los pies. Si no te, eso nos recuerda un versículo que dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Difícil, ¿no? De concebir una idea tan increíble como esa. Difícil la posibilidad de perdonar a quien nos ha herido y nos va a herir. Pero así es como funciona. Y Jesús empieza a chapotear el agua, a lavarlo, y se lo lavó los pies a todos. No se le escapó ninguno. Ninguno. ¿Y Judas? Jesús le lavó los pies al traidor. Lo trató igual que los demás. En unas horitas esos pies guiarán a la guardia romana a que entregue a Jesús. Pero Jesús en ese momento acaricia sus pies con mucho amor. Y lo hace porque Él dice, yo le ofrezco la oportunidad a este mundo, a todos, de limpiarlos. Tú verás si la aceptas o no. Porque yo vine a servirlos y a salvarlos. Y esa es la manera en que demuestro literalmente que así es como funciona. Por eso yo quiero preguntarle, ¿cuál es su actitud con el Señor? ¿Qué busca de Él? Él es un siervo que está postrado, se postra y nos limpia nuestra suciedad y nuestra inmundicia. Así fue que nos salvó. Yo les dije, en este texto el Señor no solamente habló, sino que hizo. Si usted dice que realmente se ha metido con el Señor, si usted dice que genuinamente usted está con Él, que realmente ha entendido que hay que estar con el Señor y que lo más importante y lo más valioso es eso, servirlo con humildad y entender, someterme, no puede ser con palabras, no puede ser con cosas que usted tal vez lo excusen y diga, yo he ido a la iglesia todo este año, o yo estuve tal cosa, o yo fui a este curso. No es así, es con hechos. Y el llamado en esta mañana es muy claro, comenzando este año. Este tiene que ser un año donde nosotros podamos meternos con Dios, consagrarnos realmente al Señor, con humildad, sin buscar nada a cambio, sirviéndolo con el corazón, porque Él lo merece. La Biblia dice que Él, a pesar de que somos infieles, Él permanece fiel. Y eso es lo que estamos viendo acá, un Dios fiel con nosotros. Por eso, antes de salir de acá, tenemos que tomar una decisión. Y esa decisión tiene que ver con cómo va usted este año a trabajar con el Señor. ¿Cuál va a ser su actitud con Él? Y solo hay dos. Una donde usted diga, ay, por favor, hágame esto, hágame esto, hágame esto, y usted acomode su vida y le diga a Dios que lo siga a usted. O una donde usted suelte su vida y se acomode a Dios. ¿Cuál va a escoger? Cuando comenzamos años, comienzan mucha gente, hace propósitos. Este es un buen año para empezar a decirle al Señor, quiero ser ese siervo que estás buscando. Y no importa si me colocas aquí o más arriba o a mí no me importa. Pero quisiera preguntarle si usted quiere ser uno de esos siervos. Eso implica que entregue su corazón de verdad al Señor. Que diga, Señor, ¿qué hay que hacer? Guíame. ¿Cómo te sirvo? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer por ti, Señor? Y que lo haga con humildad. Que el Señor nos ayude. Porque sé que no es fácil. Por eso la Biblia dice, si alguno quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día
y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí, ese sí la salvará. Hay miles de personas allá afuera que tienen esa mentalidad de que quiero ser grande, poderoso, fuerte, pero somos cristianos. Tratamos de ser creyentes, genuinos. Y tal vez la frase de nosotros no es quiero esto, Señor, ¿cómo te sirvo? Ayúdame, fortaléceme, que yo no busque nada diferente, a darte la gloria y la honra que tú mereces. Eso es ser un siervo. Y quiero animarlos a que este año seamos siervos. Es el deseo de Dios y espero que sea el deseo suyo. Y nadie lo puede obligar, solo el Señor lo puede llamar a eso. Y si Dios ya está tocando su corazón y ya lo está inquietando y ¿sabe cómo va a sentir eso? Como una vaina acá, una ansiedad que les empieza a llenar allá adentro. Una vaina acá que no se detenga, no la aplaque, sino arrodille y diga, Señor, ¿qué quieres? Ayúdame a poderlo hacer. Y después estaremos aquí contando las maravillas que Dios hace cuando nos disponemos para Él. Mis hermanos, que le podamos contar a toda esa gente de afuera que la vida no se maneja así, pero no con palabras, sino con hechos, sirviendo a los demás, pero principalmente dándole la gloria y la honra al que tenemos que servir, que es al Señor. Pongámonos de pie y vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí, Señor, nos has traído. Te damos gracias por salvarnos, por amarnos. Gracias, Señor. Todo honor y toda gloria sean dados a ti, Señor. Señor, ayúdanos a entender estas verdades que hoy hablamos, a vivirlas, como tú lo hiciste, Señor, no solo con palabras, sino con hechos. No lo merecíamos, pero lavaste las inmundicias de nuestra vida con tu sangre preciosa. Y eso es un acto de amor increíble, Señor. Por eso hoy ponemos delante tuyo una vez más esto que hemos hablado. Pedimos que nos guíes, que nos ayudes, Señor, realmente, verdaderamente, a responder con agradecimiento a todo aquello que has hecho por nosotros. Gracias por tantas y tantas cosas, Señor, que haces y perdónanos porque nos falta mucho por hacer, porque todavía pensamos mucho en nosotros, porque todavía la vida gira alrededor de qué quiero y cómo lo cuadro yo y no de lo que tú deseas. Ayúdanos, Dios, a poderte cumplir con todas estas cosas, con amor y con el gozo y la alegría de saber que te estamos glorificando. Dejamos en tus manos lo que hemos hablado en Cristo Jesús. Amén.